Dicen que las casas no pueden recordar, pero entonces ¿cómo se explica la puerta de la guardería que se cerró en las noches sin viento? O la canción de cuna que zumba suavemente a través de paredes selladas, incluso cuando no hay nadie allí para cantarla. Vine aquí buscando nombres olvidados y verdades enterradas, pero lo que encontré fue algo mucho más aterrador, una memoria demasiado poderosa para permanecer muerta, y una casa que se negó a olvidar. El viento se acurrucó sobre las colinas irregulares de Duskmoor Hollow, arrastrando con él el aroma de la tierra empapada de lluvia, las hojas en descomposición, la piedra cubierta de musgo, y algo mucho más viejo, algo salvaje y débil, como la respiración atrapada bajo tierra durante demasiado tiempo. Era el tipo de frío que se filtraba en su columna sin preguntar. La señorita Elara Merton, vestida con carbón apagado, sus guantes de satén negro cosidos en la muñeca, se quedó quieta en el segundo banco de la antigua capilla de piedra. Las ventanas de vidrieras, desvanecidas por años de sol pálido y niebla espesa, dejaban entrar rayos débiles de color que se unían por los bancos, como moretones. Había llegado solo 2 días antes, convocada por una carta críptica y manchada de un abogado llamado señor Thorne, entregada en un sobre crema, quebradizo con la edad, el sello de cera ya agrietado cuando lo abrió. El funeral era para Eudora Blackwell, una tía abuela tan distante en la memoria, que Elara no estaba segura de haber hablado con ella. Todo lo que recordaba era una historia susurrada en su infancia, la de una mujer que una vez acusó públicamente a un tendero de la aldea de vender galletas inmorales durante la Cuaresma. El ataúd roble oscuro cubierto de lirios y olanter descansaba al frente, debajo de un crucifijo de madera opacado por el tiempo. Solo una docena de dolientes estaban presentes, sus voces calladas, como si tuvieran miedo de despertar algo dormido. Entre ellos, una ama de llaves con ojos huecos, un granjero mudo que se retorcía su gorra como si tuviera secretos, y una niña sola en la parte delantera, la más joven allí, vestida de negro liso con un cuello alto, su cabello de cuervo trenzado, tan fuerte que tiraba de sus sienes, aunque ya había comenzado a deshacerse. Elara la observó de cerca. La niña no había llorado ni una vez, ni siquiera parpadeó ante el ataúd. Sus ojos permanecieron fijos en el suelo, no en la piedra, sino en la niebla, como si algo invisible se arrastrara a través de ella. No había dolor en su mirada, solo una vigilancia embrujada. Después de que el vicario, un hombre delgado, con piel de pergamino, y una voz como hojas secas, diera la bendición final, los dolientes se retiraron en silencio, sus pasos tragados por la espesante niebla que yacía sobre los escalones de la capilla. Subieron el camino estrecho hacia la antigua parcela familiar, donde las lápidas torcidas sobresalían del suelo como dientes rotos, y los ángeles manchados por el tiempo vigilaban con ojos ciegos. No había valla, no había puerta de hierro, solo ramas bajas colgando, y el silencio de las historias olvidadas. Elara giró cuando el señor Thorne se acercó, inclinándose débilmente, su abrigo empapado en los puños y los ojos afilados tras unas gafas redondas. Señorita Merton, dijo, gracias por hacer el viaje. No estaba seguro de que aún residiera en Blackwood Vale. Rara vez lo hago, respondió Elara suavemente, mirando a la niña que aún seguía inmóvil junto a la tumba fresca. Esa es Isolde Blackwell, la sobrina nieta de Eudora. Llegó la semana pasada desde Devon, huérfana creo. La casa es suya ahora. Elara estudió a la niña nuevamente, los hombros rígidos, las manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. No parece desconsolada, susurró con los ojos entrecerrados. Parece disgustada. Duskmoor Hollow era una de esas aldeas inglesas que el tiempo olvidó, plegada entre bosques neblados y crestas antiguas, donde el sol nunca se abría paso, e incluso los cuervos no parecían confiar en los extraños. No había tiendas, ni gasolina, ni líneas telefónicas. Los caminos se enrollaban como acertijos, y terminaban abruptamente en piedra cubierta de musgo. La mansión Ebonridge se escondía entre los árboles cubiertos de hiedra, su techo de pizarra medio colapsado de un lado, ventanas altas, cerradas como ojos ciegos que ya habían visto demasiado. Elara la había pasado en su camino al descanso de la linterna, la única posada por millas, donde la luz del fuego apenas contenía las sombras, y el aire olía a lana húmeda y humo de pipa. Esa noche, cuando las llamas chisporroteaban en el hogar, ella se sentó frente al posadero, un hombre grueso, con patillas y ojos cautelosos. El lugar no está bien, murmuró, vertiendo té que sabía ligeramente a hierro. Ebonridge debería haber caído con la guerra. Las ventanas parpadean por la noche,
Y nadie está allí. Susurro. Las cortinas se contraen, aunque las habitaciones están cerradas. La sala de la torre se ilumina en las noches tormentosas, aunque nadie ha tenido una llave, en 20 años. Se inclinó, bajando la voz aún más. Luego está el niño. El ara levantó una ceja. ¿Qué niño? Hace 14 años la hermana de Eudora, Amelin, falleció. De repente, extraña. Algunos dicen que en el parto, otros susurraron cosas más oscuras. Pero había un bebé, nadie supo si vivió o murió. Eudora despidió a la enfermera, clausuró la puerta, sin entierro, sin bautismo, solo, desapareció. El ara miró su taza, la superficie del té, temblaba, no después del primer mes, pero algunos juran haber visto una luz mecerse detrás de la ventana de la guardería, haber escuchado canciones de cuna. En una voz, que no era humana, el fuego crepitó bruscamente, como si algo invisible se hubiera movido. Ropa demasiado ordenada, como si se vistiera para alguien más. Supongo que somos familia. Por favor, entre. El interior de Ebon Ridge era un mausoleo disfrazado de casa. El papel tapiz se despegaba en largos rizos, manchas de agua grabadas como venas por el techo. Retratos de los Blackwell, muertos hace mucho, miraban desde sus marcos, sus expresiones deformadas por el tiempo. El polvo yacía en los estantes como nieve. Un reloj marcaba una sola hora, como si el tiempo mismo se hubiera rendido. El aire estaba herido, susurro final prolongado. En el momento en que Clara entró en Greystone Manor, algo dentro de ella retrocedió, no con miedo, sino con la espeluznante sensación de ser observada por paredes que habían visto demasiado y recordaban todo. El aire llevaba un frío extraño, no desde el clima, sino de la casa misma, como si los huesos de piedra de la mansión susurraran secretos enterrados durante mucho tiempo. No recuerdo haber conocido a Félix, del tío abuelo, murmuró Clara en el salón de dibujo, rastreando sus dedos a lo largo del marco de un viejo retrato cuyos ojos parecían demasiado realistas. No lo harías, respondió la ama de llaves, la señora Dowell, con un temblor en su voz. Vino en 1912, dijeron que se fue a África, nunca regresó. Esa noche, una tormenta brutal arañó las ventanas de la mansión, con viento aullando y lluvia chillando que parecía más animal que clima, y el sueño se negó a venir. Clara, impulsada por una compulsión que no pudo explicar, deambuló por los crujientes salones con solo un candelabro para compañía. Los pisos superiores eran opresivos, sofocados en silencio y sombras, y fue en el tercer piso donde encontró la puerta. Estaba deformada, cerrada no con tablas frescas, sino con uñas antiguas y frágiles, oxidadas como si nadie las hubiera tocado en un siglo. A la mañana siguiente, Clara se lo mencionó al inspector, Vale, un hombre sombrío llamado después de que los aldeanos hablaran en susurros sobre la línea de sangre maldita de Greystone. Cuando la habitación finalmente se forzó a abrir, el hedor de la vieja muerte se extendió. En el interior, detrás de una pared interna, descubrieron una cavidad estrecha, lo suficientemente grande como para contener el esqueleto de un hombre, todavía vestido con restos de ropa eduardiana, un monocle oxidado en su pecho, y un anillo de sello en un dedo, un anillo idéntico al usado por el hombre del retrato de abajo. Alguien lo enterró aquí vivo, murmuró el inspector, su rostro ceniciento. Mira cómo se astillan las uñas. Trató de salir. Clara se volvió, su estómago se anudó, pero su mente giró. ¿Cómo podría un hombre, supuestamente muerto y enterrado en África, estar detrás de una pared en su propia casa? Hay más, susurró. El retrato se ha movido. Anoche, se enfrentaba al pasillo. Hoy, está mirando hacia el salón. Nadie respondió. El silencio de la mansión se tragó sus pensamientos. Esa noche, mientras los equipos forenses documentaban el hallazgo espeluznante, Clara pasó por el antiguo estudio, hojeando páginas frágiles de los registros ancestrales de Greystone. Una línea se destacó: Félix A. Greystone, presuntamente perdido en el mar, memorial sostenido. Ningún cuerpo se recuperó. Sus dedos temblaron. El mar nunca lo había llevado, la casa sí. Y justo antes de la medianoche, cuando el viento se levantó nuevamente, y las sombras se profundizaron, Clara lo escuchó, pasos lentos y deliberados sobre su habitación, en el pasillo que nadie había pisado desde que se retiró el esqueleto. Cuando abrió la puerta, el corredor estaba vacío, pero el débil contorno de una huella húmeda marcaba las tablas del piso. Siguió las escaleras, y desapareció en la oscuridad del corazón de la mansión.
La lluvia no se había detenido durante 3 días, cuando Eleanor Blythe llegó a Hollowmere Grange, una reliquia imponente de grandeza olvidada, ubicada en el corazón de los bosques de Wiltshire. Sus chimeneas torcidas y sus paredes en ruinas se elevaban como un espectro de la niebla que nunca se levantó. Ella había venido a reclamar su herencia, después de la muerte de su tía abuela Constance, una mujer enigmática de la que Eleanor solo recordaba fragmentos, un aroma de lavanda, una sonrisa cruel y una voz que susurraba canciones de cuna en la clave equivocada. Pero nada podría haberla preparado para la atmósfera dentro de la casa, que se sentía menos como una casa vacía y más como algo abandonado por el tiempo mismo, un lugar donde los relojes salían de ritmo y el aire llevaba la quietud de algo que esperaba. En la primera noche, no se despertó por el ruido, sino por la ausencia de este, el tipo de silencio que presiona contra el tímpano como un grito que acaba de tragarse. Y cuando entró en el pasillo descalza, con una vela en la mano, el reloj del abuelo en el salón comenzó a tocar, pero no a la hora, una marcha, una cuenta de 13, sin naturaleza ni lógica. El aire se volvió más frío con cada campanada, hasta que su respiración se tornó helada. Después del sonido, Eleanor descubrió una puerta estrecha que juró no había estado allí antes, escondida detrás de las cortinas cerca de la escalera. Detrás de ella, un conjunto de escalones de piedra en espiral conducía a una bodega negra, que apestaba a mojo, hierro y vieja lavanda, el olor de su tía. Allí encontró estantes repletos de frascos de fruta preservada, pero las etiquetas no tenían fechas, solo iniciales. EB repetidas una y otra vez, en tinta desvaída, en la parte posterior de la habitación, detrás de una pared falsa que se abrió con un empujón, descubrió una alcoba pequeña y baja de techo, donde el vestido de un niño colgaba de una uña oxidada. Debajo de él, con hollín oscuro en los ladrillos, estaban las palabras: nunca se le permitía irse. En el momento en que las leyó, la vela parpadeó violentamente y explotó sin viento, dejándola en completa negrura. En ese vacío lo escuchó, una delicada risita, alta y cercana, como si una niña se parara detrás de ella, respirando suavemente. Salió huyendo con el corazón desbocado, y cerró la puerta con llave, solo para descubrir que arriba, la ventana del estudio estaba ahora abierta de par en par, a pesar de la lluvia. En el escritorio, intacto y sin que sus manos lo tocaran, yacía el diario de su tía, cuyas entradas descendían de una cursiva elegante a garabatos de pánico. La encerré, no por crueldad, sino para proteger a los demás. Sabía cosas, decía cosas que un niño no debería. Llevaba su rostro, pero no era ella. El ático era la única forma. Las manos de Eleanor temblaron al girar la página final, donde la tinta se había acumulado, como si el bolígrafo hubiera sido arrojado a mitad de la oración, y justo debajo de ella, con manchas marrón de sangre, un dibujo, un espejo, y en él, 2 versiones de su propia cara. Determinada, Eleanor recorrió la casa y descubrió, detrás de un corredor bloqueado, una escalera de sirviente olvidada que conducía a un nivel superior oculto, sellado con clavos ennegrecidos por la edad. Invocó al topógrafo local, quien se unió visiblemente al ver los planos originales y murmuró: este lugar estaba destinado a ser enterrado, no vivido. Pero acordó romper la puerta. Lo que encontraron en ese ático atormentaría a la aldea para siempre. Fondos de pantalla descoloridos, grabados con uñas, una cuna de niño cubierta de telarañas, una muñeca de porcelana partida por la mitad, con relleno derramado como entrañas, y en la esquina, un pequeño esqueleto enroscado, con un marcador de interrogación alrededor de un cierre plateado, dentro del cual había una fotografía de la madre de Eleanor. La misma madre, que había ganado aquella pequeña esqueleta. Era una marca de pregunta en un cierre plateado. Sin embargo, los huesos eran demasiado pequeños, demasiado frágiles para haber sido ella. ¿Quién había muerto allí? ¿Y por qué la fotografía muestra no solo a una mujer, sino 2 versiones idénticas de su madre, paradas en lados opuestos de un viejo espejo que ahora estaba en el ático, con su vidrio deformado y respiración inquietante? Esa noche Eleanor se mantuvo despierta, escuchando el estiramiento de la casa y su gemido, como si tratara de recordar cómo respirar nuevamente. Justo antes del amanecer, atraída por una compulsión que no podía explicar, se paró ante el espejo y vio a su reflejo que le levantaba la mano solo un momento,
Sonrió apenas una fracción, y se llenó de terror cuando la mirada de la mano se cruzó con la suya. Susurró. Ella nunca se fue, y tú tampoco. La lluvia caía lenta, fría, a través de las torcidas puertas de hierro de Blackthorn House, la mansión medio devorada por la hiedra y el silencio, sus ventanas mirando como ojos ciegos sobre los páramos azotados por el viento del pueblo de Drymoor. Eleanor Wells llegó justo más allá del amanecer, sus botas crujían en la grava cubierta de musgo, agarrando una carta que la había convocado allí. Un aviso legal, sin firmar, informándole que ella era la última heredera viva de una abuela que nunca había conocido ni había escuchado nombrar, Louisa Ashcroft. La casa se cernía como un recuerdo que alguien había tratado de enterrar, sus puertas deformadas por el tiempo, pero extrañamente apartadas. En el interior, el aire estaba lleno de aroma a pudrición, polvo de carbón y algo débilmente dulce, como flores secas que habían quedado demasiado tiempo en una tumba. El papel tapiz se despegaba en rizos, y sin embargo, curiosamente, el salón de dibujo mostraba signos de actividad reciente. Una taza de té astillada sostenía aún un anillo de líquido en su fondo. Las brasas en el hogar no se habían apagado hacía mucho, y una alfombra usada mostraba el camino de pasos que conducían al pasillo, a un salón, y desaparecían. Arriba, la guardería era un cementerio de cosas olvidadas, muñecas rotas, libros dañados por el agua, y una cuna con patas garras que crujían con cada giro del viento. Le faltaba el colchón, y las cortinas desvaídas, alguna vez rosadas, ahora colgaban grises y quebradizas, pero cuando Eleanor dio un paso adelante, una se movió, como si una mano invisible la rozara, aunque las ventanas estaban selladas con uñas oxidadas. Ella susurró, «¿Quién está ahí?», y fue respondida no por una voz, sino por el lento y deliberado crujido de una mecedora detrás de la alcoba. La silla se balanceó suavemente, como si alguien se hubiera sentado, y luego se hubiera alejado. Esa noche, llegó el periódico local, su tinta corriendo bajo la llovizna, gritando, «Queda en Manor Wall, víctima identificada como antigua institutriz». Los huesos habían sido encontrados dentro de una chimenea en desuso en el salón, envueltos en petróleo y seda, y confirmaron que eran los de Margaret Halcombe, una institutriz desaparecida en 1911 en circunstancias misteriosas, mientras estaba al servicio de la familia Ashcroft. Se decía que el informe insinuaba un escándalo. Louisa, soltera y apenas de 17 años, llevaba en secreto a un niño. A la mañana siguiente, Eleanor se reunió con el detective Gareth Hensley, quien compartió una colección de cartas viejas recuperadas del ático, con tinta desvanecida pero aún legible, que exponían amenazas largas, súplicas desesperadas y una escalofriante oración escrita por Margaret: «Si tocan al niño nuevamente me detendré». Las manos de Eleanor temblaron mientras giraba las frágiles páginas. «¿Crees que mi abuela la mató?», preguntó, con voz quebrada. Hensley negó lentamente con la cabeza. «Creemos que ella trató de proteger al niño, pero alguien más hizo desaparecer a Margaret, alguien que quería silencio más que justicia». Esa tarde, Eleanor regresó a Blackthorn House con una caja de fotografías quemadas y libros contables dañados. En el salón, descubrió un cajón oculto bajo el escritorio de escritura, donde una pequeña bolsa de terciopelo contenía un brazalete de plata grabado con las iniciales CLW, Clara Louisa Wells, su madre. Pero su madre siempre había dicho que ella había sido adoptada. Entre los documentos, también encontró una fotografía para la que no recordaba haber posado. Tal vez tenía 4 años, sosteniendo la mano de una mujer pálida, de cabello corto con ojos ilegibles. En la parte trasera, en tinta desvaída, estaba escrito: «Ella la llamó Clara, dijo que el niño era suyo. Me negué». Esa noche, mientras el viento aullaba a través de las chimeneas rotas, Eleanor encendió una vela y siguió el leve zumbido, como un susurro lento y misterioso, fuera de sintonía, que subía las escaleras. La puerta de la guardería estaba entreabierta. En su interior, la fotografía que había dejado abajo ahora reposaba sobre el asiento de la mecedora, y garabateado sobre su reverso, con tinta fresca y húmeda, había una sola palabra que no había estado allí antes: «Recuerda». Se giró para huir, pero se congeló al escuchar su nombre. «Eleanor, Eleanor», susurró una voz infantil desde una esquina detrás de la cortina, que ya no se movía. Su aliento se volvió hacia la niebla que de pronto helaba la habitación y luego, el susurro volvió, seguido del sonido de algo pequeño arrastrándose por el suelo, lento, deliberado, acercándose. Esa noche, mientras el viento siseaba a través de los antiguos aleros de la posada de la linterna colgante y la niebla se arrastraba desde las colinas como un ejército fantasma, Eliza Merton se sentó sola en la sala del ático, aferrando el diario rojo a su pecho como una reliquia sagrada desenterrada de un olvido profundo. La vela en el escritorio titilaba por la corriente que se filtraba a través de los pisos deformados.
lanzando sombras largas y parpadeantes que se retorcían y retrocedían como manos invisibles que emergían del pasado. Afuera el pueblo se había desvanecido en la niebla. La aguja de la iglesia tragaba todo. Las lápidas se borraban en contornos fantasmales, e incluso la luna había retrocedido tras una cortina de nubes revoloteantes y lentas. Su respiración sonaba demasiado fuerte en el silencio, como si la habitación misma contuviera la suya. Se puso los guantes de cuero para niños, temblando ahora hasta la punta de los dedos, y abrió el diario. El olor era inconfundible, papel envejecido empapado en secretos, perfume añejo con moho y un algo metálico, débil y cobrizo. La tinta se había desvanecido, pero la emoción detrás de cada trazo permanecía feroz, grabada en desesperación. 17 de marzo de 1912. Regresó esta noche. Vincent se paró afuera de la guardería, respirando con dificultad, tocando el vidrio, susurrando algo que no pude distinguir. Cerré las cortinas. Aún así él llamó su nombre, no el mío, el de ella. Eliza sintió que su estómago se retorcía. Había algo demasiado vívido en estas líneas, algo que no se leía como recuerdo, sino que era inquietante. 18 de marzo. Eleanor dice que está marcado. Maldito. Dejó pájaros en la puerta nuevamente, ensangrentados. Uno de ellos todavía revoloteaba. Lloró cuando los quemó. Dijo que la casa había comenzado a cambiar. La escritura se volvió inestable, pasando del guión elegante a garabatos en la siguiente entrada. 20 de marzo. Lo atrapé en la puerta trasera. Tenía una llave. Dijo que el niño no era mío. Dijo que ella nació equivocada, que nunca debería haber vivido. Eliza hizo una pausa, el corazón latiendo. La vela, ahora un hilo delgado de llama. 22 de marzo. Le rogué a Eleanor que llevara a la niña al bosque. Escóndela. Pero ella dijo que no. Dijo que la casa no lo permitió. Dijo que una vez que un niño llora dentro de estas paredes, la casa recuerda. Eliza parpadeó. Las lágrimas se formaron sin consentimiento. Volteó la página lentamente, como si las siguientes palabras pudieran alcanzarla y tocar su piel. 25 de marzo. Lo hice. El atizador de fuego. Gritó solo una vez. Su sangre se empapó en la alfombra y se hundió en las grietas. Eleanor me ayudó a envolverlo. Dijo que sellaríamos la verdad. Detrás de los ladrillos en la pared de la guardería. Me hizo jurar. Luego tomó al bebé. Dijo que ella lo llevaría al pozo. Dijo que sabía lo que debía hacerse. La boca de Eliza se había secado. Se levantó sobre piernas inestables, vela en mano, y se acercó a la ventana mordida por las heladas, el corazón tartamudeando con cada paso. La calle de abajo estaba vacía, pero en el interior de la ventana, dibujada en la condensación por un dedo invisible, había una sola palabra: mentirosa. Su grito quedó atrapado en su garganta, no completamente formado, no completamente humano. Retrocedió. La habitación, de repente más fría, como si algo hubiera pasado por ella. Al amanecer, la luz pálida sangrando a través de la niebla, irrumpió en la oficina del inspector, exigiendo que la dejaran entrar en la guardería sellada nuevamente, sola. El inspector Drayton se resistió al principio, luego cedió, asignando 2 agentes para esperar fuera de la habitación, mientras Eliza entraba con guantes, una linterna y el diario, acunado como una confesión. Las paredes de la guardería se alzaban, silenciosas y suaves con polvo. La cuna, todavía en la esquina inmóvil, pero extrañamente zumbando con presencia, comenzó a tocar los zócalos, siguiendo el instinto más que la lógica, hasta que una tabla cerca del hogar dio un eco hueco y amortiguado. Suavemente, la soltó. Debajo de ella yacía un paquete envuelto en tela, una cuerda anudada como una soga. En su interior, un sonajero plateado por la edad, una trenza de cabello negro atada con la cinta de un niño, y una carta, sellada con cera, que ahora se desprendía como cenizas. La desplegó con manos temblorosas. La tinta se había corrido, pero una línea permaneció clara. Ella lloró solo por la noche. La casa la sacudió cuando yo no pude. No fui la única que escuchó la canción de cuna. Eliza huyó de la habitación, agarrando el paquete, incapaz de respirar, hasta que llegó, una vez más, a la seguridad de su ático. Esa noche, cuando el anochecer se derrumbó en la gruesa negrura de otra noche empapada de niebla, reabrió el diario en su entrada final. Julio de 1914. Las paredes ahora susurran. No puedo dormir. Escuché pasos en el techo de la guardería. Eleanor dice que ya llevó al niño a la aldea, pero ya no le creo. Ella teme al niño, pero más que eso,
teme lo que la casa se ha vuelto, se mece, incluso cuando nadie toca la cuna. Eliza dejó caer el diario, las manos entumecidas, la garganta cerrada, la vela parpadeó una vez, luego murió, la habitación se sumergió en la oscuridad, pero en el espejo sobre la chimenea, lo vio, la guardería, intacta, perfecta, iluminada por la luz dorada. Una cuna se balancea suavemente, y en su sombra, una figura alta, sin rostro, se inclina. Una canción de cuna flotó en la habitación, suave como la respiración, relajante como la muerte, y luego, el susurro, nunca fue tomada, todavía está aquí, mirando. La antigua finca Blackthorn ya no era solo una casa, era una reliquia que respiraba secretos, cada ladrillo pesado con verdades no dichas, cada corredor resonando con un silencio demasiado calculado para ser accidental. Cuando Lydia Ray, una mujer reservada pero implacablemente curiosa, se encontró con un diario de cuero desgastado, escondido debajo de las tablas del piso del estudio de su difunta tía, no tenía idea de que estaba abriendo el capítulo final de una mentira centenaria. La lluvia azotó las ventanas torcidas esa noche, y los relámpagos tallaban sombras fugaces a lo largo de las paredes, mientras Lydia leía la entrada final en voz alta, su voz temblando. Si este es el final, entonces déjala estar a salvo, déjala olvidar esta casa. Estaba firmado con iniciales que nunca había visto antes. BH. Desde ese momento Lydia supo que la casa no había sido simplemente abandonada, había sido silenciada. A la mañana siguiente, el inspector Alastair Dawes la encontró con el desayuno frío, su expresión nublada, la niebla exterior reflejando el peso en sus ojos. Tenías razón, dijo sin preámbulo, entregándole un historial de empleo descolorido, fechado en 1900 Blackthorn. Ahora bajo el alias Eleanor B. Hart, había sido empleada como institutriz en una mansión privada llamada Ashvale Hollow, sin empleador, sin más rastros. Dawes buscó en los registros del censo, y encontró a un solo niño inexplicable, femenino, sin nombre, nacido en 1900, y colocado bajo el cuidado de una partera solitaria, Agatha Thornwood, cuyos propios registros cesaron abruptamente en 1900. No hubo certificado de defunción, ni entierro, solo huellas desaparecidas. Esa noche Lydia se enfrentó al recuerdo vivo más antiguo de la aldea, Margot Bellamy, una bibliotecaria tranquila, que siempre parecía llevar una tristeza detrás de sus sonrisas. Cuando Lydia le dijo lo que había descubierto, Margot se quedó inmóvil durante largo tiempo, hasta que finalmente susurró: recuerdo aves en brasas, pintadas en un techo, recuerdo una caja de música, suave como canciones de cuna, y recuerdo haberme escondido, detrás de una cortina de terciopelo, mientras las voces gritaban en el pasillo. Había una mujer, sus zapatos tenían botones de plata. Lydia colocó una mano temblorosa sobre la de ella. Creo que ella fue tu guardiana, tu protectora. No te dijeron la verdad, porque la verdad era demasiado peligrosa. Los labios de Margot se separaron con incredulidad, mientras el peso de una infancia olvidada chocaba contra su presente. Enterré la verdad debajo del piso de la guardería. La sangre no fue derramada por rabia, sino por miedo. Para mantenerla a salvo, tuve que mentir, tuve que desaparecer. Al día siguiente, los tres regresaron a Ashvale Hollow. En un ojo de cerradura, yacía una fotografía de Eleanor sosteniendo a un niño. Margot miró la imagen. Las lágrimas se elevaron, como si siempre hubieran estado selladas. Ella te crió bajo otro nombre, para protegerte de preguntas que podrían haberte matado. Lydia asintió, su voz apenas audible. Un escudo. Pero ella murió en 1932, enterrada bajo el nombre de la fiel amiga de Eleanor. Esa noche, Lydia se sentó sola en el salón de fuego de la posada. El misterio ya no se retraía, sino que se desarrollaba suavemente, como la página final de una novela trágica. Las ventanas, como una cortina cayendo al final de una obra olvidada hace mucho tiempo. Lydia entendió. Algunas verdades no están destinadas a ser gritadas, están destinadas a ser protegidas, susurradas a través de generaciones, y descubiertas solo cuando el mundo está listo para escuchar. Todos en el pueblo de niebla de Torlebrook hablaban de la niña en la casa de Wenmer, con el tipo de reverencia cautelosa reservada solo para viejas maldiciones, tumbas sin marcar, o historias susurradas al borde de la luz de las velas, cuentos demasiado extraños para olvidar, y demasiado peligrosos para recordar en su totalidad. Aunque los años se habían doblado como páginas frágiles, nadie sabía realmente quién era, o por qué se demoraba. Para la esposa del carnicero, ella era Clara, un nombre hablado suavemente,
como si temiera que pudiera convocar algo antiguo. Para la madre del vicario, no tenía nombre, solo una ausencia que se cernía en los rincones de su memoria, como una sombra en una sala sin luz. Algunos juraron que era muda, su voz robada por los vientos del mar. Otros afirmaron que habían escuchado su canto, canciones en un idioma que hizo que las aves cayeran de los árboles. Un viejo marinero, que se volvió loco, insistió que una vez había susurrado una profecía al oído de un ciego, quien entró al mar al amanecer, y nunca regresó. Pero todos estuvieron de acuerdo, nunca estuvo destinada a estar allí. Ella pertenecía a algo mayor. Cuando Eleanor Vale llegó desde la asfixia gris de Londres, para reclamar la extensa finca mordida por el mar, que jamás supo que existía en su línea de sangre, venía con poco, una sola maleta meteorológica, un gato negro llamado Grendel, que siseaba en las sombras, y una mente ya congelada con sueños de escaleras que llevaban a notas, y rugas que hacían eco de su ara. La casa de Grenmer se levantaba como un cadáver de piedra desde el acantilado. Sus puertas de hierro se abrieron al toque, como si exhalaran después de un largo silencio. Las ventanas estaban abordadas desde dentro, como si la casa temiera lo que podría mirar, o peor, lo que podría mirar desde dentro. En el momento en que cruzó el umbral, el tiempo pareció cambiar. El aire presionó contra su piel como una respiración fría, el polvo cubría cada superficie, y sin embargo, la chimenea aún crujía débilmente, y en el manto, una vela ardía hasta su pulgada final. Mientras exploraba, cada corredor se sentía más largo que el anterior. Las habitaciones, increíblemente quietas, olían a sal y a secretos húmedos. En el ático, debajo de vigas hundidas envueltas en seda de araña, Eleanor encontró un cofre de madera, escondido detrás de muebles olvidados, sellado con cera derretida, atado en cadenas, y cerrado con un broche, que se abrió en el momento en que sus dedos lo rozaron. En su interior había solo 3 cosas. Un zapato de cuero de un solo niño, agrietado e increíblemente pequeño, una margarita prensada, que se desmoronaba dentro de un antiguo papel de cera, y una carta escrita en una caligrafía de bucles tan elegante, que le atrapó el aliento. Ella responde a Clara, pero ese no es su nombre. Si estás leyendo esto entonces he fallado. Manténla alejada de los espejos. Olvida pero a veces recuerda. Y cuando lo hace el vidrio se rompe. Esa noche Eleanor se despertó en la oscuridad, el corazón martillando. La margarita descansaba inexplicablemente sobre su pecho, y su espejo, intacto durante años, fue rayado con una línea profunda e irregular, como si algo lo hubiera arañado desde el interior. Grendel yacía acurrucado sobre su estómago, ronroneando, como si nada se hubiera despertado. Al día siguiente, inquieta entró en el pueblo a la panadería, donde un antiguo hombre llamado Penrose se sentaba todos los días como una estatua tallada de piedra, y secretos, sin que se lo preguntaran, murmuró, tu tía abuela venía cada solsticio de invierno, compraba una sola vela blanca, sin perfume, dijo que mantenía a la niña callada. La piel de Eleanor se puso fría. En la parroquia los registros no le dijeron nada. Sin nacimiento ni muerte ningún niño registrado en Grenmer, solo una nota desvaída y apenas legible, en los archivos de la iglesia, bautizado al anochecer, no hay padres en la lista, no se cantaron himnos, la niña rechazó el agua bendita. Cuando Eleanor regresó a la casa, cada espejo grande o pequeño, había sido cubierto de tela negra, que no recordaba haber colocado. La carta había desaparecido, y en su lugar, estaba el segundo zapato, sentado cuidadosamente sobre su almohada, como si esperara ser usado. Esa noche con el cielo teñido de violeta, y el mar aullando más fuerte que el viento, Eleanor encontró una fotografía, escondida en una Biblia desmoronada, entre páginas de salmos. La foto amarillada con el tiempo, mostraba a su tía abuela, con los ojos huecos y sombríos de pie junto a una chica alta, con un vestido pálido, que miraba directamente a la cámara. Sus ojos, desconcertantes, su cara, sin edad, casi demasiado quieta para ser humana. En la parte posterior, había una nota garabateada. Clara, de 11 años, esa noche, el trueno rodó por el cielo como tambores distantes. Eleanor se despertó empapada, sus sábanas mojadas con agua de mar, aunque cada ventana estaba cerrada herméticamente. Al pie de su cama, estaba la niña, de nuevo, más cerca, casi sólida. Su vestido pálido se aferraba a la niebla, su boca se movía en silencio, frenéticamente. Su rostro ya no estaba borroso,
Sus ojos brillaban, como la luz de las velas sobre el aceite, fijos, anchos, demasiado familiares. Eleanor susurró, ¿qué quieres? La niña se detuvo, inclinó la cabeza, y lentamente levantó una mano temblorosa, no hacia Eleanor, sino hacia algo detrás de ella. La tela se había caído del espejo. Eleanor se volvió, su reflejo se quedó perfectamente quieto, sin parpadear. Entonces, sonrió, pero Eleanor no lo había hecho, y justo antes de que el vidrio se rompiera, con un sonido como un grito bajo el agua, el reflejo susurró. En Blackmoor Hollow, los aldeanos solo hablaban en murmullos, sobre la mujer que una vez vivió al borde del bosque, no por su nombre, porque su nombre había sido tragado por la niebla y los susurros. Olvidada, simplemente la llamaban la esposa de invierno, un título que parecía eco de las noches frías, cuando los espejos se nublaban con la luz de las velas, y los corazones se acurrucaban en un recuerdo que intentaba no recordar. Cuando Maren inesperadamente heredó la finca, se sintió menos como una fortuna, y más como una invocación. Algo tácito se transmitió en silencio. Su madre nunca había hablado de esa casa, ni de la extraña caja tallada marcada con las palabras «No juegues, a menos que llame», ni de la carta doblada dentro, que solo decía «Lo siento». No sabía lo que era ella. La casa estaba encorvada contra la tierra, como si tratara de esconderse del mundo, y cuando Maren abrió su pesada puerta principal, ésta exhaló un aliento tan frío y antiguo, que parecía verla entrar. Todos los espejos estaban volteados hacia la pared, los retratos tenían las caras rayadas, o ennegrecidas con hollín, y la puerta del ático había sido clavada cerrada, desde el exterior. En la primera noche, escuchó pasos lentos, fuera de su habitación, y cuando abrió la puerta, un trozo de cera derretida de una vieja vela, aún ardía en el suelo, sin tocarse por el viento, ni por el aliento. En la segunda noche, encontró el dibujo de un niño, escondido dentro de un libro de cocina, en la bodega. Una casa pequeña, una mujer sin rostro, y debajo las palabras, «Todavía está esperando». Cuando le preguntó al anciano historiador de la aldea sobre la propiedad, él simplemente dijo, «Ella vestía de blanco en invierno, y nunca más salió por la puerta principal», impulsada por el temor y la curiosidad. Maren comenzó a hurgar entre los registros ancestrales. Descubrió un archivo de la corona, sellado. Detallaba a un niño sin nombre, con un padre registrado solo con un símbolo, sin firma, sin explicación. A la 1:00 am de la noche siguiente, una vieja caja de música comenzó a tocar sola, pero en lugar de música, exhaló el débil sonido de una risa, y algo arrastrándose por un piso de madera. Bajo los tableros deformados del ala este, encontró un diario que pertenecía a una mujer llamada Elise. Las entradas se volvían más erráticas con cada página, hasta que la última decía, «Ella no come, solo mira, siempre». La última página estaba empapada, manchada de agua, aunque la casa no estaba cerca del mar. Solo quedó una frase apenas legible, «Si recuerda su nombre, abrirá la puerta». Esa noche Maren soñó con una chica parada en la nieve, de espaldas, con los ojos huecos, y la boca cosida con hilo, como si alguien le hubiera quitado su derecho a hablar. Cuando Maren se despertó, las huellas fangosas conducían desde la puerta hasta su cama, y el ático ahora estaba abierto. En el interior, una vieja mecedora crujía suavemente, un velo blanco colgaba de las vigas, y una foto medio quemada yacía en el piso. Era su madre cuando era niña, de pie junto a una mujer cuya cara había sido borrada de cada foto de la casa. En la parte posterior, decía, «Elise hija, Mieltino», pero su madre nació en 1970. El tiempo en sí mismo se había inclinado aquí, las eras, en capas como el papel tapiz, las realidades, cruzadas. De repente todas las puertas de la casa se cerraron al mismo tiempo, y en el espejo largo, al otro lado del pasillo, Maren vio su reflejo mirándola de vuelta, no como era, sino vestida de blanco, sonriendo con ojos de piedra negra, y dientes hechos de pequeñas llaves de hueso, llaves del tipo que abren puertas que no se supone que deban abrirse, y en ese reflejo, algo recordaba qué puerta desbloquear. El aroma del moho y el papel olvidado colgaba, espeso en el aire, rizándose a través de los pasillos de Blinkmere Hall como un recuerdo demasiado terco para desvanecerse. Cada aliento que Eleanor tomaba tenía el sabor de secretos húmedos, enterrados bajo décadas de silencio.
Sus botas resonaban contra las tablas de piso deformadas mientras deambulaba más profundamente en la inmensidad, guiada por un instinto que no comprendía del todo. Solo sabía que algo aquí la había llamado. Detrás de una cortina comida por polillas, descubrió un vestuario. Su espejo, fracturado por el centro como un alma dividida, reflejaba su rostro en piezas irregulares. A su izquierda, una puerta estaba firmemente cerrada. Su picaporte de latón, frío como el hielo, grabado con símbolos desconocidos que pulsaban débilmente bajo la luz de las velas, como venas, se dio la vuelta rápidamente sin nervios, y entró en lo que alguna vez había sido un estudio. La chimenea no era más que una cavidad de cenizas, y plumas de pájaros quebradizos, como si algo hubiera construido un nido allí solo para ser consumido por su propio silencio. Por encima de ella colgaba una pintura al óleo desteñida de una niña, ojos inexpresivos, sin fondo que parecían en blanco. Isolde tal vez. El nombre apareció en la mente de Eleanor sin que ella supiera por qué. Su mirada se dirigió hacia el escritorio al otro lado de la habitación, donde un cajón sobresalía ligeramente, lo único perturbado en un espacio intacto. Su corazón latía con fuerza mientras se agachaba, y lo abría. En el interior se encontraba una pila de sobres envejecidos, atados con una cinta que se desintegró al tocarla. Cada sobre tenía el mismo nombre, Verena. Las manos de Eleanor temblaban mientras abría la primera carta, fechada en noviembre de 1928. Decía, ella no comerá, no dormirá, se sienta en la oscuridad, susurrando a alguien que no está allí. Ya no creo que esté sola en esta casa. El silencio ya no es mío, se escucha. Otra desde principios de 1929. Revelaba un temor creciente. Dibuja símbolos que no entiendo. Canta canciones de cuna en un idioma más antiguo de lo que jamás he oído. Te lo ruego, recupérala, antes de que se convierta en algo que no puedo ver. La carta final no tenía fecha ni dirección, solo una sola línea, garabateada apresuradamente. La niña ya no es mía para mantener. Ha elegido la otra voz. El pánico surgió en el pecho de Eleanor mientras tropezaba de pie, las cartas aferradas firmemente en sus manos. Corrió, más allá del polvo y el papel tapiz descascarado, por un corredor que ahora se sentía más estrecho que antes. La lluvia se deslizaba por su abrigo cuando llegó a la rectoría del pueblo, sin aliento, y golpeó con desesperación. El reverendo Thorne respondió, parpadeando al ver a la mujer empapada en su porche. ¿Alguna vez una niña se quedó aquí?, preguntó sin preámbulo, con la voz agrietada. Alguien extraño, alrededor de 1929. El reverendo dudó, luego cruzó la habitación hacia un viejo estante, y sacó un diario de cuero desgastado. Mi abuelo, dijo suavemente, hojeando páginas delicadas hasta que encontró lo que buscaba. Aquí, susurró, dice, se trajo un niño, mudo, dibujaba símbolos en las paredes por la noche. Afirmó escuchar himnos debajo del piso, tomado 3 semanas después por una mujer, que no arrojaba sombra, sin nombre, solo el niño. Las palabras se asentaron sobre Eleanor como una mortaja, sus rodillas cedieron, y se hundió en la silla del reverendo. Las cartas temblaban en su regazo. Todo era cierto, no solo historias o sueños febriles, sino realidad. Esa noche, cuando la niebla se espesó, y el viento aullaba entre los árboles como algo vivo, Eleanor regresó a Blinkmere Hall. En la sala del ala oeste, encendió un anillo de velas a su alrededor. El aire era más frío ahora, antinatural. La fotografía se encontraba sobre la mesa, la que había encontrado detrás del panel en la pared, mostrando a la misma mujer pálida del retrato y detrás de ella, a medias en sombras, un niño con ojos huecos y una sonrisa débil torcida. Entonces un sonido, el gemido de un paso en el pasillo, cuidadoso, medido. Hola, gritó Eleanor, ninguna respuesta. El aire presionaba pesado sobre sus hombros, cruzó hacia la puerta, y la abrió lentamente. El corredor más allá era tenue, pero al final, una ligera luz se derramaba desde la escalera del ático. Algo se movió fuera de la vista, lentamente ascendió. Cada crujido de los escalones sonaba más fuerte que el anterior. Su mano temblaba en la barandilla. Llegó a la puerta del ático, y la abrió. Al mismo tiempo, la señorita Ellory llegaba desde fuera. La mansión se alzaba como una lápida en la niebla. Abrió la puerta. Estaba sin llave, y subió las escaleras, arrastrándose por las paredes. Arriba, en el ático, Eleanor se quedó congelada en el centro de la habitación. Al otro lado, estaba la mujer del retrato. Su cabello gris caía sobre sus hombros, la piel pálida y lisa como la cera, los ojos, del color del hueso descolorido. No sonreía, no fruncía el ceño, solo observaba.
No deberías haber regresado, susurró la mujer. La casa recuerda, y ahora tú también. La señorita Ellory cruzó el umbral detrás de ella, pero ninguna de las dos mujeres se volvió. La mujer al otro lado de la habitación levantó una mano temblorosa hacia su pecho, revelando una llave de plata en una cadena, un objeto que Eleanor había visto miles de veces en sus sueños. Nunca te fuiste, dijo la mujer con voz suave, solo enviamos tu reflejo. El resto de ustedes permaneció, dijo ella, en un susurro lleno de sombras. Detrás de ella apareció una segunda figura, menor, un niño, descalzo, labios cosidos con hilo invisible, ojos negros que reflejaban la luz de las velas como la obsidiana. La voz de Eleanor quedó atrapada en su garganta, sus recuerdos desentrañándose como un hilo arrancado de una herida antigua. Y entonces ella entendió. El niño nunca había salido de la casa, porque el niño era la casa. Evelyn agarró el pasamanos con dedos temblorosos, pero su corazón ya no estaba bajo su control. Con cada paso crujiente por la escalera, sentía como si el suelo bajo sus pies pudiera desaparecer. El piso superior de la médula hueca, abandonado y sellado como una herida olvidada, ahora se agitaba nuevamente con una presencia fría y observadora. Mientras subía, el aire se volvió más denso, presionando contra su piel como la respiración en la parte posterior de su cuello. La puerta del ático, que había permanecido cerrada durante años, estaba ligeramente entreabierta, como si alguien la hubiera abierto no hacía mucho. Desde adentro, con los dedos vacilantes, la empujó. El silencio en el interior no era ordinario, era del tipo que contiene la respiración, como si esperara que algo despertara. Cada paso en el ático se sentía más pesado que el anterior. Las tablas del suelo gemían bajo su peso, no por la edad, sino por la memoria. En la esquina más lejana, una cuna de madera descansaba bajo un rayo roto de luz de luna polvorienta, y a su lado, una figura, una mujer, media sombra, media memoria, que se balanceaba junto a la cuna, en una mecedora que se movía aunque no soplaba el viento. El aliento de Evelyn quedó atrapado en su garganta. Te he visto antes, en sueños, susurró, siempre, junto a la cuna. La figura no giró al principio, pero cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Nunca me fui. Detrás de Evelyn, apareció la señora Whitlock, su rostro pálido, su expresión dibujada con temor. Se quedó atrás, dijo suavemente. Incluso después de que el niño se fue, incluso después de que cerraron esta casa. La casa no la dejó ir. La voz de Evelyn se quebró, pero ella prometió. Dijo que el niño estaría a salvo. Sus palabras vacilaron cuando la mujer, la señora Margery Ashwood, se acercó a la luz. Su rostro era hueco, y sus ojos, antiguos de dolor. La casa cambia a la gente, susurró, roba sus recuerdos. Olvidas quién eres, olvidas qué año es. Evelyn dio un paso más cerca, el aliento entrecortado. Entonces, ¿quién soy yo? Margery no la miró a ella, sino a través de ella, como si viera a alguien completamente diferente. Tú eres quien nunca se fue, la niña que intentaron tomar, pero no pudieron. Un trueno rodó sobre el tejado, y la vela en la esquina parpadeó violentamente. Evelyn giró lentamente hacia el espejo alto en la pared opuesta. Siempre había estado allí, viejo, ligeramente deformado, enmarcado en roble agrietado. Mientras lo miraba, su reflejo brilló, una vez, luego dos veces, y cambió. Por un instante breve y sincero, la niña que la miraba no era Evelyn, era más pequeña, triste, con una cinta anticuada atada en el cabello, y unos ojos que sabían demasiado. Evelyn jadeó, y retrocedió. En ese instante fugaz, se dio cuenta de que el espejo no la había reflejado, había recordado a alguien. A la mañana siguiente, la lluvia azotaba las ventanas como un animal suplicante. Abajo la señora Whitlock se sentaba en la mesa del desayuno. Su cuchara descansaba, sin tocar, en un tazón de gachas frías. El inspector Hargrove entró momentos después, sacudiendo el agua de su abrigo. «Querrás escuchar esto», dijo gravemente. «Encontramos una cámara oculta detrás del muro de la guardería. Charlotte nos llevó a ella. Dijo que soñaba que el pasillo era más largo de lo que parecía». Colocó una bolsa de terciopelo sobre la mesa y la abrió lentamente. Dentro, había un brazalete de niño pequeño, cintas de cabello desvaídas, y un diario. «No es de Rosamund», añadió. Esto pertenecía a Clara. La señora Whitlock leyó en voz alta la primera página. «Mi nombre es Clara. A veces la tía Lavinia me llama Charlotte,
pero no me gusta ese nombre. No es mío. Vivo en la casa con el salón torcido. Hay sombras que no se mueven. Vi una ayer. Se parecía a mí. Pasó a otra página. Marguerite dice que debo ser buena. Si soy buena la casa no me notará. Si soy mala, crece más fuerte. Trato de no hacerla crujir. Se detuvo. Su voz se quebró. El niño nunca se fue, dijo. Apenas audible. Pensaron que le dieron una nueva vida, un nuevo nombre, pero parte de ella se quedó. Alguna sombra de ella permaneció detrás. El inspector Hargrove frunció el ceño. ¿Estás diciendo que Evelyn no es la chica, sino solo el eco? La señora Whitlock negó con la cabeza. No, estoy diciendo que ella es la niña, pero las piezas de ella fueron selladas, como las habitaciones cerradas de la médula hueca, ocultas, olvidadas. Más tarde esa noche, Evelyn regresó al ala oeste, sola. Se paró frente al espejo alto que siempre había colgado allí, aunque nadie recordaba cuándo se colocó por primera vez. Su marco se doblaba con el tiempo, y el vidrio brillaba débilmente como si recordara cosas que nadie había nombrado en décadas. Ella se acercó, su reflejo brilló otra vez, extendió la mano, sus dedos temblaban, y por un segundo, la niña en el espejo no era ella, era más joven, vestida con un viejo piñón, y la cinta en su cabello era la misma que la de la bolsa. Lágrimas brillaban en sus ojos fantasmales, y su boca se movía, como si susurrara el nombre de Evelyn. De pronto su mano presionó contra el vidrio desde el otro lado. Evelyn jadeó, retrocediendo en estado de shock, pero el espejo ya no la mostraba. Mostraba la cuna, vacía, y detrás de esta, muchas huellas pequeñas, que se desvanecían lentamente, como si el tiempo las hubiera borrado. A partir de ese día, Evelyn habló poco, su voz era más tranquila, y sus ojos sostenían la profundidad de alguien que se había visto a sí misma, y a una desconocida en el mismo espejo, alguien que al fin, había recordado la parte de ella, a la que nunca se le permitió irse. El viento barría los páramos como un susurro que atravesara siglos, cepillando la hierba alta como si buscara algo perdido. Las botas de Eleanor crujieron sobre el camino de grava mientras se acercaba al ala abandonada de Briarholt Manor. Su aliento era visible en el escalofrío de la tarde. La casa había permanecido en silencio durante años, sellada en capas de polvo y negación, pero ahora, la llave en su mano temblorosa se sentía cálida, como si hubiera estado esperando ese preciso instante. Cuando abrió el cajón crujiente en la esquina más alejada de su antiguo dormitorio, no esperaba encontrar al pasado, mirándola, envuelto en retazos desgastados, escondido bajo cartas amarillentas y fragmentos de una canción de cuna garabateada en letra infantil. Había un relicario con las iniciales IH. Sus manos temblaron. No era suyo, pero ella lo había visto antes, en un sueño, en un reflejo, que no era del todo suyo. Esa noche, guiada por el haz de una linterna y las sombras que se trasladó solo un segundo demasiado tarde, el inspector Eleanor Derren y la archivista Ciara Ellery subieron a la guardería. La habitación había sido recién emitida, sus cortinas se extendían, dejando entrar el silencio gris de la luz de la luna. La cuna, sin embargo, todavía se hallaba en la esquina, inmóvil durante años, o por lo menos así debía haber sido. Sin embargo, se sacudía, muy suavemente en un ritmo sin viento visible, con voz temblorosa. Alguien dejó jacintos frescos allí. Yo no lo hice, dijo Eleanor, señalando el manto. Ellery frunció el ceño y se acercó. El aroma era innegable, ligero, floral, reciente. ¿Estás diciendo que alguien ha estado adentro?, preguntó Derren, con una voz un toque demasiado forzada como para ocultar la inquietud que crecía en sus ojos. No, murmuró Eleanor. Estoy diciendo, la casa recuerda. Sus dedos rozaron el viejo retrato sobre el hogar. Una niña con dos ojos de color diferente y una cinta azul en su cabello. Con voz suave, se llamaba Isla, susurró Eleanor. Creo que ella era yo, o quien se suponía que debía ser, antes del accidente, antes de que lo olvidara. La Ciara Ellery giró lentamente hacia ella, con ternura casi maternal. No estabas loca, Eleanor, estabas dividida, fragmentada. El trauma, el secreto, rompió tu historia en capítulos inseguibles, pero esta casa ha estado sosteniendo las páginas juntas esperando que regresaras, y las leyeras en voz alta. Los ojos de Eleanor se llenaron, pero no de miedo, de comprensión. Dio un paso hacia el espejo en el pasillo, y se detuvo. Su reflejo le devolvía la mirada, pero algo estaba mal.
Llevaba un vestido más antiguo, su cabello era más corto, sus ojos, lentos, distantes, sabían, y fue ella quien sonrió primero. Detrás de ese reflejo, en la curva oscura del pasillo, podía verlos, figuras expulsadas, recuerdos tal vez, niños agarrando juguetes rotos, una mujer con manos ampolladas tarareando una canción de cuna, y la vieja institutriz con el bastón de latón, que desapareció sin rastro. La casa no estaba perseguida por fantasmas, estaba perseguida por la memoria, empapada en sus paredes como humo después de un incendio. Al amanecer, la niebla se levantó, no de repente, sino en olas tranquilas, como un suspiro liberado tras décadas. Las ventanas de la mansión atraparon la primera luz de la mañana, brillando débilmente, como espejos inclinados hacia la verdad. Eleanor se paró al borde de la unidad, la maleta en mano, la carta final doblada en el bolsillo de su abrigo. Con voz nostálgica y firme, gracias decía, recuerdo la campana junto a la escalera ahora, y el aroma de los jacintos en abril. Ya no tengo miedo. Mientras le entregaba la llave maestra a la Sra. Elry, su voz era estable, incluso cálida. Déjala hablar, si quiere, déjala hacer eco. Se giró hacia el coche en espera, donde el inspector Derren se sentaba en silencio al volante, los ojos escaneando el horizonte. Preguntó, mientras el auto se adelantaba, el truco no es olvidar lo que te persigue. El truco es finalmente nombrarlo, y dejar que camine a tu lado. El hogar de Weatherby Estate no había tenido fuego en más de 2 décadas. Sin embargo, cuando Elowen entró en el salón, una extraña calidez se acurrucó alrededor de sus tobillos, no por el calor, sino por la memoria. El polvo se arremolinaba en los rayos solares como ecos de baile, y el aire llevaba el aroma más leve de lavanda y libros viejos, durante mucho tiempo escondidos, pero nunca del todo ausentes. Se arrodilló junto al hogar, sus dedos rozaron un libro infantil desteñido, cuya portada se sentía familiar pero incorrecta, como un sueño mal recordado, con voz casi inaudible. No recuerdo haber leído esto. El inspector Mearlo, sentado en la silla de orejas al otro lado de la habitación, ajustó sus gafas y abrió el diario de cuero frágil que habían encontrado bajo las tablas del piso de la guardería. Con gravedad, ella no se ahogó, leyó suavemente. Ella, siguió la música. Las palabras parecían quedarse pesadas inacabadas. Afuera, la niebla se acurrucaba contra los pinos de Warney, reacia a liberar la casa de su abrazo. El lago se congeló ese invierno, continuó Mearlo, pero el hielo se había derretido debajo. Eso no es algo que el tiempo olvide. Elowen no habló. En cambio, caminó hacia el manto donde un retrato colgaba ligeramente fuera de centro. Un niño, no mayor de 6 años, con una bota faltante y ojos que te miraban más allá de ti. ¿Crees que Rosalie lo sabía?, preguntó Mearlo inquieto. Elowen exhaló. Su respiración se nubló en el aire quieto. No solo lo sabía, dijo. Eligió el silencio. Algunos secretos son demasiado ruidosos para ser hablados en voz alta. Más tarde, en el ático donde la luz del día se negaba a entrar, Elowen se quedó sola. El aire era grueso, casi pesado, con tristeza. El piso gimió bajo sus pasos, y en la esquina donde el viejo caballo mecedor solía estar, encontró una cinta azul, anudada y deshilachada, envuelta firmemente alrededor de una caja de música chamuscada en sus bordes. No la abrió, solo presionó su mano sobre la superficie, y la caja comenzó a tocar, con emoción contenida, una melodía misteriosa, que se sentía distante y dolorosamente íntima. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando la melodía se convirtió en una canción de cuna, una que no había escuchado desde la infancia, una que solía tararear, justo antes de que comenzara el llanto en las paredes. Las siguientes semanas pasaron en extraña tranquilidad. La casa parecía más ligera, de alguna manera, pero no vacía. Los lugareños susurraban sobre los cambios. Las ventanas, antes clausuradas, ahora estaban abiertas. La hiedra que una vez estranguló la fachada de ladrillo, había sido recortada. Los niños decían que escuchaban risas provenientes del ala oeste, aquella que nadie se atrevía a entrar desde hacía décadas. Y en algunas mañanas, los aldeanos que caminaban por el sendero, juraban oír un piano, ligeramente desafinado, tocando una melodía que les hacía doler el corazón, sin saber por qué. Una carta llegó en primavera, sin marcar, y escrita con una mano ordenada y cuidadosa.
Querida señorita Elowen, decía, la casa se ha asentado, duermo ahora, sin sueños, la guardería está cálida con la luz del sol, a veces me siento allí y leo en voz alta, no a nadie, sino a las paredes. Ellas recuerdan las cosas. Encontré los dibujos que hice una vez, prensados entre las tablas del piso como flores secas, y ahora tarareo la canción de cuna que Rosalie solía cantar, con emoción tenue. Agradezco que la niña me haya recordado a la niña. Espero, no había firma, pero Elowen no la necesitaba. Dobló la carta y la colocó entre las páginas del libro de jardinería de su madre, aquel que siempre olía, débilmente, a tierra y agua de rosas. Pasaron meses. Fox Hollow se mantuvo fiel a su nombre, pero Ash Grove, como la casa había sido llamada, ya no era temida. Las flores silvestres crecieron a lo largo de los muros del jardín. La vieja puerta ya no crujía como un grito, y en ciertos días, si el viento soplaba con la perfección exacta, traía consigo un sonido, un susurro de canción de cuna, una melodía medio olvidada, o a veces una risa demasiado frágil para ser real. Nadie en el pueblo preguntaba qué sucedió realmente en esa casa, pero los niños con los ojos muy abiertos y curiosos señalaban sus ventanas, y decían suavemente, con asombro, esa es la casa que recuerda las cosas, y ni siquiera los adultos podían discutir con eso.